Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Esta es la semana 3, el día 4. Y el día de hoy tenemos esta clase que se llama Resolvemos situaciones cotidianas usando medidas de tendencia central. El propósito de esta clase es representar las características de la muestra de una población por medio de variables cuantitativas discretas y vamos a expresar también el comportamiento de estos datos mediante gráficos de barras, gráficos circulares, medidas de tendencia central. Explicamos la comprensión de las medidas de tendencia central y usamos procedimientos para determinar la mediana, la media y la moda de variables. También vamos a justificar con conocimientos estadísticos sobre la información cualitativa y cuantitativa de una población y vamos a corregir errores si es que los hubiera. Primero, la primera pregunta dice, un docente de matemática informó en una de sus clases que la nota que más estudiantes obtuvieron en la prueba fue 14. Si quisiéramos interpretar los datos estadísticamente, podríamos decir que la nota expresada por el docente es A, el promedio, B, la media, C, la mediana, D, la moda. Aquí hay una palabra clave, ¿no? Dice que el docente informa en una de sus clases que la nota que más estudiantes obtuvieron. O sea, si estamos hablando de más estudiantes, quiere decir que la mayoría de estudiantes sacó esta nota, ¿no? O sea, de 14. ¿Qué me indica la mayoría? Me indica una frecuencia, ¿verdad? Un dato que se está repitiendo en la mayoría de estudiantes. Ahora recuerda, ¿cuál es la medida de tendencia central que indica la cantidad de veces que más se repite un valor? ¿Es el promedio, es la media? Bueno, promedio y media es lo mismo. Y la mediana es el valor que está en el centro de una distribución. En este caso, el valor que más se repite siempre es la moda. Por lo tanto, estos datos han sido representados por la moda. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero, la media es siempre menor que la moda. Segundo, si ordenamos los datos siempre encontraremos en el centro a la moda. Y tercero, puede haber más de una moda en un grupo de datos. A ver, vamos a analizar uno por uno estas afirmaciones. En primero me dicen la media es siempre menor que la moda. Te voy a dar un ejemplo con esta tablita que tengo aquí. Supongamos que tengo una tabla de una cantidad de estudiantes y sus respectivas edades, ¿no? Vamos a hallar la moda y también vamos a hallar la media aquí para ver si la media es siempre menor que la moda, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la moda? ¿Cuál es el valor que más se repite? Si tú te das cuenta, los estudiantes que tienen 7 años son 6, los que tienen 8 años son 4, los que tienen 9 años son 3 y los que tienen 11 años son 2. ¿Cuál es el valor que más se repite en este grupo de datos? Es 7, ¿verdad? O sea, el mayor número de estudiantes tiene 7 años. Por lo tanto, la moda vendría a ser 7. Ahora vamos a calcular la media. Para calcular un promedio con este tipo de tablas, lo que tenemos que hacer es multiplicar la variable por la cantidad. En este caso, podría hallarlo así. 6 por 7, más 4 por 8, más 3 por 9, más 2 por 11 y dividirlo entre el total de datos, que eso es lo que se hace para hallar el promedio, ¿verdad? En este caso el total de datos es 15. Todo eso me va a salir 8,2 años. Ahora yo te pregunto, volvamos al enunciado. La media es siempre menor que la moda, me dice el enunciado. Pero en este caso la media me ha salido mayor que la moda, lo que quiere decir que esta afirmación es falsa, ¿no? Luego tengo la segunda afirmación que dice que si yo ordeno los datos siempre encontraremos en el centro la moda. ¿Pero será cierto esto? Recuerda que el dato que está en el medio no es la moda, es la mediana. Por lo tanto, esta afirmación también es falsa. Otra dice aquí, ¿puede haber más de una moda en un grupo de datos? Esta sí es cierta, ¿no? Es la única cierta entonces que hay, porque en un grupo de datos puede haber varias modas. Puede que se repita el dato número 7, por ejemplo, el dato número 8, ¿no? Como en esta tablita. Y en este caso, esta es la afirmación verdadera.
Luego tengo, un estudiante obtiene los siguientes puntajes en sus exámenes de matemática durante un semestre. Y ahí están los datos, ¿no?, que me han dado, ¿no? Ha tenido 14, 13, 01, 16, etc. La pregunta me dice, ¿cuál es el puntaje más representativo que obtuvo el estudiante? Es decir, de todos estos datos, si yo tuviera que dar un valor, ¿cuál sería el valor representativo de todo este grupo? Ahora, lo primero que yo siempre debo hacer cuando tengo un grupo de datos es ordenarlos, ¿no? Entonces voy a ordenar los datos de menor a mayor. El menor valor es 0, luego 1, luego 13 y así puedo seguir ordenando los datos hasta el máximo valor que es 20. Ahí tengo los 15 datos ordenados. Ahora, como tenemos valores extremos, mira, tenemos valores 0 y tenemos valores 20. Por lo que la medida que representará mejor será la mediana. Y esto lo he explicado en la clase anterior, ¿verdad? Que cuando tenemos valores extremos, la mejor medida para representar un grupo de datos es la mediana. En este caso, la mediana es el valor que está en el centro de este orden de datos. Entonces, como aquí hay 15 valores, el valor que está en el centro debe ser el número 8, ¿no? Ahí está. En este caso es el valor 16, que es la mediana. Por lo tanto, el puntaje más representativo es 16. Los datos siguientes corresponden a los minutos que Alberto debió esperar el bus para ir a su trabajo durante 15 días, ¿no? Tenemos 20 minutos, 5 minutos, 6 minutos y así. Varios datos durante 15 días, por lo tanto son 15 datos. La pregunta dice, ¿cuál de las medidas de tendencia central tomar en cuenta para estimar el tiempo que debe esperar su transporte y por qué? En este caso también vamos a ordenar los datos, siempre es importante ordenarlos, ¿no? Y vemos que el menor valor ha sido 5 minutos, pero el mayor valor 20. En este caso también hay valores extremos, ¿no? Hay valores como 5 y 20, pero también hay un valor que más se repite. Entonces, en este caso yo sí puedo confiar en ese valor que más se repite si es aproximadamente la mitad de los datos. Y en este caso vemos, ¿no?, que el valor que más se repite es 6 y se repite 7 veces, casi la mitad de los datos. Por lo tanto, me está mostrando una frecuencia que se da regularmente y yo puedo confiar en ese dato. Por lo tanto, Alberto debe tomar en cuenta la moda, porque es el valor que más se repite, para estimar el tiempo de espera, porque es lo más probable que tenga que esperar 6 minutos. El siguiente gráfico de barras muestra la venta de autos en el Perú del 2016 al 2019. De acuerdo con el comportamiento de los datos determina la medida de la cantidad de autos vendidos en dicho periodo. Y tenemos este gráfico, ¿no? Nos muestran los años de venta que ha sido del 2016 al 2019, que aparecen en la base, y luego la cantidad de autos dice en miles de unidades. Quiere decir que en el 2016 se vendieron 190.000, no solo 190, sino que para reducir un poquito los ceros y que no se vea tan acumulado, solamente le ponemos 190 y al costado indicamos que esos son miles, ¿no? Y tenemos estos datos que podemos ordenar en una tabla. Recuerda, en estadística es importantísimo ordenar, ya sea, como lo hemos visto en las anteriores diapositivas, ordenando de menor a mayor o también por grupos y en tablas. En este caso ya he ordenado estos datos, ¿no? He dicho en el 2016 190.000 autos, en el 2017 207.000, en el 2018 212.000 y en el 2019 219.000. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Porque lo que me piden es calcular la media, ¿no? Y la media no es otra cosa que el promedio. Y para calcular el promedio, lo único que yo debo hacer es sumar todos estos datos y dividirlos entre la cantidad, ¿no? Entonces, sumaré y dividiré entre 4, porque es la cantidad de datos que me dan, que son solo 4. Sumo estas cantidades y eso me va a dar 828.000. Y al dividirlo entre 4, me va a dar 207.000. Por lo tanto, yo puedo decir que la media o promedio de la cantidad de autos vendidos anualmente en este periodo es de 207.000 autos. Por último, tenemos la cantidad de veces que Olver asistió a la biblioteca de la institución educativa en el último semestre del año fue 8, 6, 10, 5, 6 y 4.
¿Qué gráfico representa la cantidad de veces que Oliver asistió a la biblioteca en el periodo mencionado? Ahora recuerda que este es el último semestre del año, me están hablando de los últimos 6 meses, es decir, a partir de julio, ¿no? Y se supone que estos datos están dados en orden cronológico, porque no me indican otra cosa. Entonces yo diría que 8 será para julio, 6 para agosto, 10 para septiembre y así hasta terminar con los datos hasta diciembre, ¿no? Entonces vamos a analizar, nos dan una serie de alternativas, vamos a ver cuál es el gráfico que representa estos datos. Entonces aquí tengo abajo los meses, muy bien, los meses son datos que sí están establecidos en esta situación y me colocan la cantidad de visitas para este lado izquierdo, ¿no? Pero si yo veo aquí julio está por debajo del valor 5 y agosto está, podríamos estimar que es 7,5 u 8. Entonces, si nosotros comparamos con los datos, julio sabemos que es 8, entonces este julio está por debajo de 5, por lo tanto esta alternativa es incorrecta. Vamos con la letra B. Igual aparecen los datos, ¿no? Y nuevamente julio aparece por debajo de 5, agosto solo un poquito por encima de 5, octubre manifiesta que es 10, pero según mis datos en octubre tendría 5. Entonces esta tampoco es. Ahora vamos a analizar la siguiente, que me dice abajo la cantidad de visitas, ya no me establecen los meses sino la cantidad de visitas, y me dice por ejemplo que 1 equivale a aproximadamente 8, ¿no? Muy bien. 2 equivale a aproximadamente 6, 3 con 10, muy bien. 4 con 5, 5 con 6 y 6 con aproximadamente 4. Pareciera que esto está bien. Pero aquí hay algo clave. Estos datos que están en vertical dice que son meses. Y estos meses están indicados con el número 5, 10 y 15. Te pregunto, ¿será correcto? ¿Puede indicar los meses con números que se escalan? No, ¿verdad? Entonces, esta tampoco es correcta. Por lo tanto, la última alternativa que nos queda es la D, donde sí aparecen los meses en la base, desde julio a diciembre, además con las cantidades mejor establecidas, ¿no? Donde julio es 8, agosto 6, septiembre 10, octubre aproximadamente 5, en noviembre 6 y diciembre con 4. Por lo tanto, esta es la alternativa o el gráfico que representa mejor la cantidad de veces que Oliver asistió a la biblioteca. Y esto sería todo por hoy, chicos. Estudien, repasen, por favor vuelvan a ver el video para que analicen las situaciones y la próxima semana nos volvemos a encontrar. Nos vemos.